Bueno, saludamos a esta hora ya a las 9:47 a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, ¿cómo está? Bienvenido, gracias. Pero ¿qué tal? Por Qué estar gusto aquí, estar con ustedes. ¿Cómo está, Eugenio? Bueno, por supuesto, el tema del que vamos a hablar con Eugenio es la reforma previsional, de qué forma se va a encarar esto, cómo va a incidir en los jubilados a partir del próximo año. Acá algunos datos, Eugenio, a ver, como para comenzar. Las jubilaciones van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Eso por lo menos fue lo que dijo Macri. Entre 4 y 6% más que la inflación. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si se seguía con el viejo sistema, con el anterior? Mira, en realidad se sigue con la vieja práctica de que los jubilados están sometidos en Argentina, más allá de los gobiernos que se suceden, al infraconsumo. Nadie me puede demostrar que con 7.600 pesos, con 8.000 o con 8.500 se puede vivir en Argentina. Y eso es lo que ganan nada más ni nada menos que más de 3 millones de jubilados. Y lo que aún es más dramático, si puede haber situación más dramática, tenemos discapacitados con pensiones no contributivas de 5.700 pesos. Hay realmente, creo que una danza bastante perversa del sistema político en sus expresiones supuestamente distintas respecto a el reajuste, ¿no? Y la sociedad argentina ha discutido, ha debatido y a veces violentamente el reajuste de la nada, porque lo perverso es que, tal cual lo señalabas, con la vieja fórmula, el reajuste hubiese sido 14.5%, es decir, sobre las medias jubilatorias de 10.000 pesos en Argentina, 1.450 pesos. Con la nueva fórmula, 5.5, es decir, 550 pesos. ¿Qué dice el gobierno? Se va a ir recuperando trimestralmente lo que se pierde en el primer trimestre. Y luego va a ganar el jubilado 3, 4, 5 puntos a fin de año. Respecto a la inflación, ahora todo esto es falaz, insisto, por lo que comentaba anteriormente, y por otra parte, porque la inflación de la pequeña canasta del jubilado excede el nivel general de inflación. Claro. Por ejemplo, hay insumos que tienen un gran impacto que no se refleja en lo que es el nivel general, como es el medicamento. Los medicamentos para patologías crónicas, y te tomo, porque después está, si la otra administración o si esta, te tomo 2015, 2016, los medicamentos para esas patologías, ¿a qué estoy refiriendo cuando hablo de patologías crónicas? Diabetes, hipertensión, colesterol, es decir, lo que tenemos aquellos que tenemos un exceso de juventud acumulada. Entre 2015 y 2016, estos medicamentos aumentaron el 170% y la inflación nivel general en el mismo periodo fue el 70%. Lo mismo pasa con, por ejemplo, alimentos llamados entre comillas para dieta, pero que son hiposódicos, hipocalóricos. A ver, algo frecuente, una sal común vale 3, 4 pesos, una sal sin sodio vale 30 o 40 pesos. Claro. Entonces, creo que debiera el sistema político, a hoy que hay un espíritu de pacificación y navideño, abstenerse de tratar de explicar lo inexplicable por parte de oficialismo, oposición y oficialismo, y ver cómo resolver este problema, que es complicado, que no se ha generado espontáneamente, que se le ha sacado dinero permanentemente al sistema, pero si no van a ser todos corresponsables, como lo vienen siendo,
de la situación de los jubilados y pensionados en Argentina. A ver, Semino, quería preguntarle por otros datos que tengo aquí conmigo. Pero cómo no. De un estudio hecho por la UCA, la Universidad Católica, que indica que el 47,5% de los jubilados y pensionados que viven en el conurbano bonaerense dicen que sus ingresos no son suficientes para cubrir los consumos básicos mensuales. Casi la mitad de los jubilados de la provincia a los que no les alcanza la plata. Y sin lugar a dudas, fíjate que ahí inclusive nosotros somos fuente de la UCA en cuanto a la canasta del jubilado, sí, que venimos calculando desde hace una década semestralmente. La última medición de la canasta, que es de hace 15 días, con obviamente gastos de vivienda, nos da 17.500 pesos. Cuando tomamos esa relación con la media jubilatoria, no con la mínima, con la media, que es de 10.000 pesos, obviamente están o condenados a trabajar en las peores condiciones más allá de la edad. Resultaba muy impactante, por lo menos para quienes trabajamos en la atención directa del abuelo, escuchar hablar del aumento de la edad jubilatoria en términos voluntarios, ¿no? Claro. A los 70 años. ¿Qué voluntariedad va a haber si la tasa de sustitución, es decir, tu primer haber como jubilado, va a ser el 50% de tu último sueldo como trabajador activo? Es decir, vas a tener que seguir trabajando, pero no porque te sentís productivo, alegre, feliz, con ganas, sino porque si no, no podés comer al mes siguiente, no podés mantener tu patrimonio. Entonces, yo creo que hay que, insisto, tranquilizarse, hay que tratar de ver esta realidad, que por otra parte es obvia. Ahora, a ver, Eugenio, porque usted hablaba recién de la media, es decir, el promedio de jubilados con 10.000 pesos. ¿Cuántos hay ganando la mínima, cobrando la mínima? No, mirá, ganando, cobrando la mínima. La mínima la cobra casi el 53% ¿De cuánto de los jubilados, que son 3.200.000, y es 7.246 pesos. Ahora, de ese 53%, ¿cuántos hay que se han jubilado con moratoria? Porque le va a hacer la pregunta del bono compensatorio, que entiendo que no los alcanza, o los alcanza parcialmente. No, es más grave. A ver, es discriminatorio, porque, a ver, el gobierno empezó a decir, no pasa nada, es decir, no le quitamos nada, y después, a confesión, los abogados dicen la confesión de parte, relevo de prueba, ¿no es cierto? Es decir, después parece que no es que no perdían, porque aparece un bono compensatorio. ¿Por qué van a compensar si no hay pérdida? Claro. Y encima, cuando hacen ese bono compensatorio, reconociendo que sí perdían y que van a perder, lo que hacen es dividir ese bono, es decir, le dan el doble a quien tiene los 30 años de aportes y la mitad del bono, 350 pesos, a los que tienen aportes y moratoria o moratoria pura. Y esto en realidad, primero que cuando hablamos de 350 pesos o de 700, estamos hablando, para estar en claros, de 10 pesos por día o 20, claro. ¿no? Digo, no. Y por un solo mes, porque es en marzo. Pero a su vez se parte algo que la ley y el Estado Nacional había reconocido como iguales. Es decir, la moratoria se podía haber discutido cuando se convirtió en ley, si correspondía o no correspondía. Pero una vez que el Estado le permitió al trabajador comprar la deuda, es decir, tiene el mismo derecho de aquel que hizo el aporte directo. Claro, porque le dio la jubilación, más allá de que le tenga dio que la pagar jubilación, la moratoria. y quien entró al sistema no es que le regalaron lo que no había aportado, sino que compró, se lo financiaron. Exacto, y lo pagó en 60 No cobra la mínima de los 7.200 y pico de pesos entera, se le va descontando un porcentaje hasta llegar, digamos, a lo que debería haber pagado. Ahora lo que le quiero preguntar, Eugenio, es, a propósito de todas estas irregularidades de las que usted habla, se ha hecho una presentación frente a la ley para que la reforma previsional pueda ser vetada por inconstitucional.
¿Qué se sabe de esto? ¿Puede prosperar? Y si llega a ser vetada por inconstitucional, entonces se le va a tener que dar a todos los jubilados la plata que perdieron durante este tiempo, ¿o no? Mira, hay muchas acciones judiciales que se vienen desarrollando y otras que se van a plantear. Esto genera una nueva contradicción con lo que planteaba la ley de reparación histórica, que se sancionó hace un año, que era evitar la litigiosidad. Esto reactiva la litigiosidad. En cuanto a las acciones en sí mismo, hay que ser muy cuidadoso porque la inconstitucionalidad de una medida no solo se la declara en términos de hacer un amparo o de venir a un canal y hablar de la misma, sino que hay que demostrarla. Claro. Y para Pero sería eso, algo como lo que sucedió con los impuestos, que se presentaron muchos amparos a propósito de los primeros aumentos, ustedes recuerdan, y después el aumento vino para atrás y las empresas tuvieron que reintegrar la plata que habían cobrado de más hasta que finalmente después, cuando se siguieron todos los pasos que debían seguirse, el aumento sucedió, pero no en los términos que se habían dado en un principio y siguiendo todas las reglas que hay que seguir. Si llega a ser inconstitucional la reforma previsional, ¿puede suceder esto? puede ser, va a ser un tránsito, es decir, no va a ser que se resuelvan en un solo acto. Me parece que todas las medidas y lo que apelen las distintas organizaciones, los distintos abogados que tienen esta preocupación, es válido, pero no va a resolver este otro problema de fondo. Me parece que hay cosas que se hacen para la tribuna y hay otras cosas que hay que hacerla para resolver la vida de los jubilados. Y para resolver la vida de los jubilados hay que hacer cosas más complejas, con mayor cantidad de consensos. No puede ser que una ley que en realidad pretendió y lo logró transferir recursos del sistema de seguridad social para otros fines, se convierta primero en una supuesta reforma que no lo es. Aparecen medidas previsionales que complican más la situación de los jubilados y aún la situación judicial que se puede generar, tal cual lo estás planteando, pero que en definitiva perdamos el marco, el contexto de lo que el jubilado necesita mañana, pasado. Es decir, es realmente desconocer. Nosotros estamos teñidos, los que hacemos, insisto, atención directa, por el rostro, el sufrimiento y las carencias del jubilado. Para nosotros no es ni un expediente, ni un posicionamiento político para ser candidato a, como los hay muchos, sino para tratar de resolver ese problema. Yo apelo, insisto, en este momento y en esta particular situación hubo supuestas reuniones de comisiones de diputados que tuvieron más de pugilato que de ideas. Hubo una sesión que se habló de muchas cosas, pero no de seguridad social, y yo les pido se habló a de todos, ingreso, Eugenio. Yo quería preguntarle esto, y quiero pensar bien la pregunta y expresarla bien para que entienda, porque también entiendo que es difícil, pero por ejemplo, ¿cómo imaginar la vida con un ingreso más bajo, pero que igual va a alcanzar porque la inflación va a ser menos de lo que ese ingreso aumenta? ¿Me explico? Sí, mira... o sea, ganar menos, pero supuestamente tener un poder adquisitivo mejor. Es raro. Sí, porque es una falacia. Por eso tratamos de explicar lo inexplicable y vamos dando vuelta y lo que vamos construyendo son nuevas falacias. Claro. Entonces, y yo siempre insisto, repito, hay una frase de Bertolt Brecht que es: si no se puede mejorar la hipocresía, hay que tratar de decir la verdad. La verdad sana. Entonces, ¿cuál debería haber sido la verdad sana, por ejemplo? ¿Cómo tendría que haber planteado esto? Mira, reconocer de movida, porque hasta el 19 de octubre no había crisis en el sistema, y el 22 de octubre, elecciones de por medio, el sistema era insustentable. Es decir, las dificultades de antes son las de ahora. El jubilado se moría de hambre con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, con Macri, es decir, con De la Rúa, con Menem, etcétera, etcétera. Entonces, digo, olvidemos que hace 2 años estaba bien, ahora está mal.
siempre estuvo mal. Y siempre se negó la posibilidad de discutir seriamente cómo mejorar la situación. Entonces, se van tomando medidas parciales. Se trata de demostrar desde la falacia que el que está trabajando como un esclavo, el que le tienen que ayudar sus hijos después de haber laburado 30 o 40 años, el que no se le reconoce no la comida, sino no se le reconoce la dignidad, y los que opinamos, todos, los políticos, yo mismo, tenemos la panza llena. Sí, Es decir, no tenemos el problema que tiene el jubilado. Entonces me parece que hay que ser muy respetuoso. Por ejemplo, se habló ahora de un 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Realmente es difícil no adjetivar, porque es una falta de respeto a la lucha de los jubilados de toda una vida. Y móvil de 10.000 y pico de pesos, ¿no? ¿En cuánto lo van a establecer? En el momento de la sanción de la medida, el salario mínimo vital y móvil es 8.800 pesos y la jubilación mínima, como decíamos, 7.246 pesos. Estamos hablando del 0.8%. Es decir, la reivindicación del salario del 82% tiene que ver con el salario respecto a el trabajador activo. Es decir, cuando yo me jubilo, quiero tener 82% de los 100 que ganaban actividad y que me muevan, que me reajusten esos 82 cada vez que le aumenten al trabajador que quedó en mi lugar. Eso, yo para aclararle a los políticos, es lo que vienen reivindicando los jubilados, los viejos jubilados de la mesa coordinadora, los Lieberman, los Simisco, Norma Pla, de eso están hablando. Es decir, se está agraviando hasta la memoria de la lucha de los jubilados. Entonces, tranquilidad, ver cómo se resuelve lo que debe ser el financiamiento. Esto es lo que hay que discutir. ¿Por qué tenemos un 35% de trabajo en negro? ¿Por qué las rentas no aportan nada y sí el IVA? ¿Por qué los impuestos al consumo? ¿Por qué las contribuciones patronales que se quitaron 8 puntos en el 95, nunca más, y mirá que pasaron gobierno del 95 a la fecha, nunca más se repusieron a valores históricos? Es decir, estas son las cuestiones a debatir. No sacarle plata al sistema, porque si le sacás plata al sistema, y termino, si estamos nosotros 4 y cobramos de una caja que tiene 100, nos va a tocar 25 a cada uno. Ahora, si esa caja yo le saco 20 y quedan 80, nos va a tocar 20 a cada uno, queramos demostrar lo que queramos demostrar, objetivamente es así. Sí. Entonces, yo respetuosamente para con todos los funcionarios y demás, lo que planteo es que se aboquen, porque se logró en muchos países que se juntaran todos, que depusieran sus posiciones políticas extremas, que las ideologías no dividan la posibilidad de resolver el problema, ¿no? Bien, Eugenio, muchísimas gracias. Gracias, Emino. Felicidades. Ha sido un placer, muchas felicidades y el mejor de los años para ustedes.